A ver, si pensamos en agricultura, seguro nos viene a la mente la imagen de campos verdes, el trabajo duro bajo el sol, pero hoy vamos a desarmar un poco esa idea romántica, para entender la agricultura como lo que realmente es, un negocio, uno muy complejo y moderno, donde saber de finanzas es tan importante como saber del clima. Para meternos de lleno en esto, vamos a recorrer un camino muy claro. Primero, vamos a descubrir por qué fracasan las fincas de verdad. Después, vamos a revelar el secreto para dominar los costos. Luego, entenderemos el ciclo financiero de un cultivo, cómo invertir de forma inteligente y para cerrar, nos asomaremos a ver cómo se ve la finca del futuro gracias a la tecnología. Bueno, empecemos con una pregunta que a primera vista parece súper simple, pero ojo, la respuesta nos va a sorprender y cambia por completo la forma de ver el negocio agrícola. Miren este número, 60%. ¡60! Resulta que ese es el porcentaje de las quiebras agrícolas que no son por plagas, ni por sequías, ni siquiera por malas cosechas. No, la verdadera razón es algo mucho menos visible, pero muchísimo más decisivo. Y acá está. Esta es la respuesta. Como dice Puerto Rico Farm Credit, no fracasan por malas cosechas, sino por un mal manejo del flujo de caja. Esa es la frase clave, flujo de caja. No se trata solo de cuánto se produce, sino de cómo se maneja el dinero que entra y sale, mes a mes. Y esto nos lleva a una situación súper interesante, casi una paradoja. Fíjense, el valor de la producción agrícola sube un 45% desde 2018, pero al mismo tiempo hay cada vez menos fincas. ¿Qué nos dice esto? Pues que las que logran sobrevivir, y no solo eso, sino crecer, son las que entienden de números, las que dominan las finanzas. Ok, entonces, si ya sabemos que el problema es el flujo de caja, ¿por dónde empezamos a solucionarlo? Bueno, por la base de todo control financiero, entender a fondo los costos. A ver, esto se divide en dos grandes grupos. Es súper fácil de entender. Por un lado están los costos fijos. Piensen en esto como los gastos que hay que pagar sí o sí, se produzca mucho, poco o nada. El alquiler, los seguros, ciertos salarios. Por otro lado tenemos los costos variables. Estos sí dependen directamente de la producción. Si vamos a sembrar más, pues claro, vamos a gastar más en semillas, en fertilizantes. La clave del éxito es, justamente, saber jugar con estos dos y mantenerlos a raya. Bien, y una vez que tenemos claros estos dos tipos de costos, podemos calcular algo que es, bueno, fundamental. El punto de equilibrio. ¿Qué es esto? Es saber exactamente cuánto hay que producir y vender solo para salir tablas, como se dice, o sea, para cubrir todos los gastos sin ganar ni perder un centavo. Es el primer gran objetivo de cualquier negocio. Pero claro, esto de manejar los costos no es algo que se hace una vez y ya está. Es un proceso dinámico que cambia a lo largo del año, porque un año agrícola es un ciclo y cada una de sus etapas tiene necesidades de dinero pero muy diferentes. Este es el viaje financiero de cualquier cultivo. Fíjense bien porque es clave. Empezamos con la presiembra, pura inversión, gastos altos. Luego, el desarrollo, y aquí es donde muchos se ahogan, en lo que llaman el valle de la muerte financiero. ¿Por qué? Porque se sigue gastando en fertilizantes, agua, mano de obra y todavía no entra dinero. Llegamos a la cosecha, más costos, y recién al final, en la comercialización, es que vemos los ingresos de verdad. Es un camino largo donde casi todo es gastar. Hay que tener mucho pulmón financiero para aguantar. Y ojo, ¿por qué es acá, en la etapa de post cosecha, donde pasa algo increíble? La magia del valor agregado. Miren el ejemplo, es perfecto. Un plátano fresco, así solito, vale 15 centavos. Pero si ese mismo plátano lo procesamos, lo convertimos en tostones congelados y lo empaquetamos, pasa a valer $3. Es el mismo producto, pero la transformación le dispara el valor. Ahí está la gran oportunidad de rentabilidad. Bueno, ya hablamos del ciclo corto. Hablemos ahora de las grandes apuestas, de las decisiones a largo plazo. Por ejemplo, comprar maquinaria. Es una inversión fundamental, pero es súper compleja. Depende de cómo está el mercado y, claro, de si se consigue el financiamiento. Para que se den una idea de lo complicado que es, miren este gráfico. Los precios internacionales de cultivos clave como el arroz, el trigo, la soya, tuvieron un pico allá por 2022 y desde entonces vienen en bajada. Y claro, si el precio de lo que se vende cae, pues uno se lo piensa dos veces antes de hacer una inversión gigante, ¿no? Pero aquí viene la otra cara de la moneda. A pesar de esos precios más bajos, el acceso al crédito para el campo ha sido, espectacular. Creció un 61% en 5 años. Es un máximo histórico. O sea que por un lado los precios no ayudan, pero por el otro hay dinero disponible para financiar las operaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando mezclamos estas dos cosas?
Pues esto, una verdadera montaña rusa. Vemos un boom tremendo de inversión en maquinaria en 2021 y 2022, cuando los precios estaban por las nubes. Pero después, ¡pum!, 3 años seguidos de caídas. Esto refleja perfectamente cómo las decisiones de inversión se ajustan a las expectativas del mercado. Ok, ¿y cuando se invierte, en qué se va el dinero? Bueno, el gráfico lo deja clarísimo. La gran mayoría se va a cosechadoras y tractores. Entre los dos, son más de 3/4 partes de toda la maquinaria nueva. El foco está puesto ahí, en ser más eficientes al momento de levantar la cosecha y trabajar la tierra. Y todo esto nos trae derechito a la pieza final de este rompecabezas, el futuro. Porque la tecnología ya no se trata solo de tener tractores más grandes. No, está cambiando las reglas del juego por completo, está revolucionando la gestión. La palabra que tenemos que tener en la cabeza es agricultura de precisión. ¿Qué es eso? Es muy simple. En vez de tratar a todo un campo por igual, la tecnología nos permite tomar decisiones casi planta por planta, usando Big Data, inteligencia artificial, todo para darle a cada parte del cultivo justo lo que necesita, ni más ni menos. El objetivo es uno, hacer más con menos. Y para que se vea que esto no es una moda pasajera, miren este número. Se calcula que el mercado global de estas tecnologías va a superar los $10,000 millones para 2026. ¡10,000 millones! Esto nos dice que el cambio es gigante y está pasando ahora mismo. Y no estamos hablando de ciencia ficción, ¿eh? Son servicios que ya existen y se usan. Cosas como mapear químicamente el suelo para saber dónde falta un nutriente y dónde no. Usar imágenes de satélite para ver la salud de las plantas desde el espacio. O analizar datos de cosechas viejas para saber qué esperar de las nuevas. Es usar información para tomar decisiones mucho más inteligentes. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Con una idea central. Hoy, para tener éxito en el campo, ya no alcanza con ser un experto en sembrar. La finca moderna y rentable es una combinación de dos mundos. El trabajo en la tierra, claro que sí, pero de la mano con una gestión financiera y tecnológica súper sofisticada. Y esto nos deja con una pregunta final, para seguir pensando. Si cada vez son más importantes los datos, la tecnología y las finanzas, ¿será que el agricultor exitoso del futuro es más un analista de datos que alguien que labra la tierra? Es una idea potente que sin duda va a marcar el camino de la agricultura que viene.